Hola William, muy buenas noches. Un saludo especial desde Bogotá, Colombia. Saludo especial a todos los que se están conectando en este momento a lo largo y ancho de nuestro maravilloso planeta, nuestro mundo llamado Tierra, porque ya no tenemos límites. Estoy aquí, fui invitado a participar de este grupo de líderes a nivel internacional, lo cual me siento muy orgulloso. Y para mí, bueno, William, es todo un privilegio y también lo considero una gran oportunidad de poder compartir contigo en esta noche. Entonces, si no hay más preámbulos, si quiere damos inicio a nuestro conversatorio donde vamos a empezar a conversar. Vamos a, como dices tú, a elevarnos como las águilas. Cuando conversamos, nos convertimos. Nos convertimos en otras personas. Tengo la fortuna de conocer a William Neira hace unos años y la primera pregunta, bueno, reitero mi saludo especial a todos los que se están conectando. ¿Quién es William Neira? William, cuéntanos, ¿quién es William Neira y por qué estamos aquí hoy, William? ¿Quién eres tú? Cuéntanos un poco para empezar. ¿Quién es William Neira, Giovanni? William Neira es una pregunta muy compleja, muy difícil, pero bueno, casi siempre nos presentamos desde la parte exterior. Nos presentamos desde la parte de lo que yo le llamaría desde el hacer. Nos presentamos desde el hacer, o sea, soy ingeniero civil, es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues soy directivo en una empresa en Mérida, Yucatán. Durante mucho tiempo, pues he hecho consultoría y me gusta y me apasiona mucho la enseñanza. Eso es como la parte de diciendo quién es William Neira desde el hacer. Entrándonos un poquito más adentro, desde el tener, desde la perspectiva del tener, pues tengo el título universitario de ingeniero civil con un par de especializaciones hechas en Colombia, con una maestría casi trunca en comercio electrónico de TEC de Monterrey, México, con muchas habilidades y con mucha experiencia, es lo que tengo. Pero como la pregunta, para ser realmente bien contestada, Giovanni, una pregunta muy difícil que me haces así como tan filosófica, tan profunda, pues desde la parte de las emociones, desde la parte más adentro de la parte espiritual, ¿qué te puedo decir? Pues soy un hombre de valor, me considero un hombre de valor, soy esposo, tengo una hermosa y maravillosa esposa, soy padre de 3 hijos, creo que todavía no tengo nietos, eso será un desafío para los próximos años. Soy hijo, todavía mi papá está vivo, mi mamá sí falleció hace un par de años. Soy hermano porque vengo de una familia de 10 hijos. Soy tío, tengo como, por el lado mío, tengo como 30 sobrinos y por el lado de mi esposa como 20. Entonces, pues, eso es, Giovanni, en pocas palabras, ¿quién es William Neira? Creo que se lo contesté de afuera, de la parte superficial hacia adentro. Bueno, importante, más cuando, como conversábamos hace unos días, donde hace como unos 10 años en un café, un almuerzo, te hacía preguntas y yo marcaba mis libros en esa época con un eslogan: solo existe una razón para vivir y es ser el mejor. Y recuerdo que tú me diste una frase ese día y me dice, ¿por qué no cambias la frasecita? Y la única razón para vivir es ayudar a que otros sean mejores. Por eso quise hacerte esa pregunta inicial, porque eso, de ahí mis libros y toda mi estructura empezó a cambiar. Así que por eso esa pregunta que no es tan fácil de responder, ¿verdad? Como dicen los expertos, si fuese fácil responder realmente quién soy, no tendríamos a tantas personas por ahí tratando de encontrar significado.
Gracias por esa primera respuesta. Bueno, a todos los que nos acompañen, queremos poner en contexto la persona que está al frente de esta iniciativa, desde la parte profesional, y queríamos encontrar la parte humana, que al final considero que es lo más importante. ¿Qué es la segunda pregunta, apreciado William? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Cuál es esa valía tuya? ¿Qué consideras tú que es realmente lo más importante? Lo más importante para mí, en términos filosóficos, en términos espirituales, es el amor. Lo que nos conecta unos a otros. Es lo que nos da el combustible para relacionarnos. Y pues todos creemos de alguna u otra manera, en nuestro creador. Pues para mí lo más importante es el creador. Y en la escala de prioridades, pues sigo yo soy el más importante. Debo, en ese mismo contexto de amor, amarme a mí mismo. Y en la siguiente escala de prioridades, pues está mi esposa, luego están mis hijos, que es el núcleo familiar primario, luego está mi familia extendida, y bueno, y luego las personas con las cuales he generado amistad y compañerismo, pues hay diferentes, y entonces ahí se va como irradiando, como cuando cae la gota de agua en un estanque, se va como irradiando, porque hasta donde te logro entender o logro interpretar es qué es para mí lo más importante. Para mí lo más importante es es la comunicación que tenemos a través del amor, y pues de ahí se derivan muchas atmósferas, muchos ambientes, muchos intereses. Pero si se habla de importancia, no es solamente yo lograr mis objetivos, sino poder contribuir con otros, ¿sí? En esto de esta montaña, es poder ayudar a que es la experiencia que yo he acumulado o las relaciones que yo he acumulado, se trata de ponerlas al servicio de otras personas también. Es decir, lo más importante para mí es conectar y crear relaciones de alto valor. Bueno, las preguntas que estoy haciendo no son preguntas tan fáciles de responder. De hecho, cuando me pude analizar, conociendo la persona que eres y la experiencia que traes, todo el background, desde que te conozco como consultor, quise aprovechar hacer esas preguntas porque quizás muchos en el auditorio también se pueden sentir desafiados. Ahora, cuando estamos hablando de amor y estamos en una reunión de coaching, de emprendimiento, de alto desempeño, nos preguntaríamos si la palabra amor cabe, ¿verdad? Sería un cuestionamiento inicial. Sin embargo, realmente la palabra amor, que para muchos consideran que nos hace ver frágil, ya se ha comprobado que incluso a través del amor es que vamos a lograr superar muchos miedos y muchos paradigmas que tenemos. Y creo que al final va a terminar siendo la fórmula de convivencia ideal si todos aplicamos este modelo que hoy en día hemos estado reconociendo. Creo que en esta época de pandemia ha sido así, William, así que estoy alineado contigo en esa parte de que el amor viene de muchos, desde el griego, eros, storge, fileo, y hay un amor, ese amor ágape, que por ahí nos hablan, que es un poco difícil de aceptar, pero estoy alineado contigo, con tu respuesta, y creo que nos estamos enriqueciendo en este conversatorio hoy contigo. Pero durante la pregunta, tú empezaste a caminar sobre la tercera. La tercera pregunta tiene que ver con aquellas cosas que hacen que la vida cuente. Muy bien, ¿cuál es tu propósito? Pero quiero reafirmar esa pregunta. ¿Tienes un propósito para tu vida? Y si es, ¿cuál es? Ya que es tan significante en estos momentos, que es lo que al final va a hacer que nuestra vida cuente, el haber pasado por este mundo. Cuéntanos un poco sobre tu propósito personal, William. Pues yo digo que he ido construyendo el propósito progresivamente. ¿En qué me baso para eso? Digamos pues de niño comencé a construir el propósito basado en mis competencias, habilidades, capacidades, y luego, pues, porque uno está buscando como el río joven, cuando comienza a descender desde las alturas, uno empieza como a forjarse
cierta turbulencia, a darse contra la roca, como la gota de agua que se da contra la roca, empiezan a forjar el propósito. Creo que más adelante, ya más joven, pues creo que son las oportunidades. El propósito fue tomando el curso de las oportunidades que me da la familia. En el caso mío, yo accedí a educación universitaria pública, o sea, yo soy un beneficiario de la educación pública porque finalmente me gradué en la escuela, en la Facultad Nacional de Minas de la Universidad Nacional de Medellín, en Colombia. Pero creo que con el tiempo aprendí una frase creo que de Oliver Wendell, que dice que la mayoría de las personas llegan a la tumba con la música adentro sin haberla tocado. Yo he tenido circunstancias en la vida que me han hecho cambiar. Y yo creo que yo debo sacar esa música que hay dentro de mí para que yo la pueda escuchar primeramente y para poder compartirla. Ahorita yo estoy, digamos que mi propósito tiene que ver con que yo sea único. O sea, el propósito de mi vida es poder yo, que me identifiquen el entorno que me rodea, mis amigos, mis contactos, mis colaboradores, con la gente que yo me relacione, me vean como alguien único. Es decir, porque yo debo dejar una huella, tener una identidad por el cual debo inclusive trascender para las siguientes generaciones. Entonces, a estas alturas de mi vida, como hoy estoy siendo entrevistado y luego tal vez voy a ser entrevistador tuyo más adelante en un par de meses, mi propósito es enfocarme en que la gente, en no ser como otro. Mi propósito es ser lo que yo debo ser, desarrollar lo que tengo para desarrollar y eso, que el entorno que me rodea conozca la identidad de William Neira. Ese es mi propósito de vida. Bueno, esta tercera pregunta, la idea de este conversatorio, y qué bueno que quienes están participando, lo cual festejo tener un grupo conectado, aprovechar las preguntas para expandir también nuestras propias preguntas en este conversatorio, aprovechando toda tu trayectoria. Y realmente me impacta lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque a una persona no le preguntan, cuando alguien se está muriendo, ¿qué le gustaría escuchar? Dice, no, vamos a colocar, permítanme, ofrezco mis excusas y el ejemplo es un poco grotesco. A una persona que está en su féretro y está rodeado del sobrino, del primo, a él no le gustaría escuchar, oye, qué afortunado fue mi tío para las mujeres. O el sinvergüenza andaba en un BMW de último modelo y tenía un Mercedes. O la casa que tenía de campo te decía, sus farras eran geniales. Es decir, esas cosas que en vida, cuando tenemos fuerza, corremos, empiezan a perder sentido y justamente cuando pasan los años, entendemos que el propósito tiene que ver justamente con poder sacar esa mejor versión. Y de hecho estoy muy alineado contigo porque muchas veces se enfoca el propósito en lo exterior y llegamos a la vejez sin haber hecho una mejor versión de nosotros para poder dar. Se cumple aquel refrán que uno no puede dar de lo que no tiene. O si un ciego guía a otro ciego, ambos van a ir al hoyo. Bueno, muy bien. Vamos con la cuarta pregunta. Estoy emocionado al escuchar esto porque además ayuda a expandir mi imaginación. De hecho, las preguntas están enfocadas justamente con un propósito. Y es que todos aquí podemos ir pensando en eso. Y la que viene es similar. Bueno, y ahora cuéntame, ¿qué es eso que harías sin que te pagara? ¿Cuál es ese sueño tuyo? ¿Qué quieres dejarme lograr? El sueño que como tú decías ahora quizás se va renovando. ¿Cuál es ese sueño personal, William? Giovanni, sí, qué bueno que hayamos tocado el punto de reinvención, ¿no? De reinvención progresiva, de acuerdo a los tiempos que vivimos, a las etapas de la vida que vivimos y de cómo nos vamos reinventando progresivamente, ¿no? Me parece que es un punto bien interesante lo que acabas de decir de encontrar la mejor versión de mí mismo para seguir caminando la siguiente etapa de mi vida. Me pareció muy bonito eso. Yo empecé de niño con el sueño pues, que yo recuerde de mi infancia. Mi madre me transmitió un amor profundo por los libros. Pues en mi casa no había muchos libros, pero eran la Biblia, los libros de la escuela, del colegio, de mis 6 hermanos mayores,
información, ¿no? Libros, y una enciclopedia. Pero yo de niño mirando esa enciclopedia y también una revista que leía un tío mío de Reader Digest, de Las esa revista, elecciones. ¿se acuerda? Una que salía mensual, creo que todavía sale. Sí, Eh, sí, la conozco, la yo recuerdo. comencé a coleccionar mapas, Giovanni, y tal vez no lo sepas, pero me volví coleccionista de mapas como si fuera un cartógrafo. Y es decir, yo veía las nubes, pero no quería, y veía las estrellas, pero no estaba pensando ni en ser astronauta. Mi sueño no era ser astrónomo. Veía el agua, pero no tenía pensado ser hidrólogo. Es decir, la naturaleza, pero no pensaba con ser un ingeniero forestal o un agrónomo. Eh, Mi pasión, mi sueño, y yo creo que todavía lo conservo, ese sueño de niño, es la cartografía. Haz de cuenta que hoy en día existe, por ejemplo, licenciaturas o carreras profesionales de formación en sistemas de información geográfica o, o lo que llamaríamos de pronto un ingeniero en geodesia. Me ha gustado mucho la cartografía. De hecho, cuando estoy en temas comerciales y se trata de mapear la competencia para ver cuántos jugadores están compitiendo en una plaza y definir la posición en la que yo estoy, si soy líder o si soy un segundo, estratégicamente si soy un tercero, si soy un cuarto o si soy un competidor, un nuevo entrante para tomar posiciones descuidadas en el mercado. Entonces, yo le he llamado inclusive y me ha servido mucho el tema de cartografía comercial. Lo utilizo, el tema de cartografía comercial. Entonces, ahora cuando me hablas de sueños, que es algo que siempre he querido desarrollar, es el tema de lo que tiene que ver con la cartografía. Es algo que conservo desde niño, aunque nunca, es decir, y es un hobby para mí comprar atlas. Los atlas no son meramente mapas, los atlas tienen que ver con volcanes, con ríos, con agricultura. Entonces creo que uno se enriquece a través de todas estas herramientas ampliadas de la cartografía, de la geografía. Bueno, y ahora que se habla de cartografía social con las redes sociales, nos toca reinventarnos, ¿verdad? Los que somos modelos años, los que tenemos 30 y 19, 30 y 20, algo así, ya nos toca acomodarnos. Bueno, qué agradable este conversatorio, William. De hecho, pidiendo un contexto, hay una frase ahora que seguramente para ti como consultor de estrategia, el término buca, que es volátil, incierto, ambiguo y complejo, definitivamente soñar, un liderazgo basado en el sueño es necesario. Creo que donde hay una gran pobreza de las naciones es justamente que dejamos de soñar. Si creamos una generación de soñadores, es decir, el sueño nos va a mantener vivos en las circunstancias difíciles. Así que qué bueno que nos estés contando tu sueño y queríamos hacer este conversatorio para que todos fueran tomando nota. ¿Y por qué no aprovechar para hacerlo en un auto-coaching personal y decir, bueno, ¿y cuál es mi sueño en este momento? Y sacar unos minutos personales para conversar consigo mismo. Realmente nosotros nos pertenecemos es cuando estamos solos, ¿verdad? Cuando pensamos, cuando nos dedicamos tiempo y tenemos que hacer un gran esfuerzo por eso. Bueno, viene otra pregunta y tiene que ver con esas improntas de vida que marcan nuestra vida. ¿Cuál ha sido como la experiencia más importante de tu vida que tú digas, wow, para mí es determinante, antes y después de esto? ¿Tienes alguna que quisieras contarnos, William? He tenido, lo que me estás preguntando es como de qué me siento orgulloso, de experiencias más o Sí, menos por ese lado, la puede pregunta. ser que marcó tu vida, eso que tú sales ese día caminando como si dijeras, wow, lo valgo, sí. Algo misterioso en mi vida, yo he podido destacarme como innovador simplemente por, porque aprendí a integrar diferentes, digamos, ciencias o conocimientos alrededor de algo. O sea, yo produje de joven, estoy hablando de los 24, 25 años, innovaciones a nivel mundial en la fabricación del concreto, porque yo decía, ¿por qué le echan aceite a este rodillo? Si yo nunca, y llamé a alguien
y le dije, observe, ¿en qué me puedes ayudar? Y me dijo, ¿por qué? Porque yo le dije, porque yo no he visto que le echen grasa a los ferrocarriles. Pasaba cerca de la planta un ferrocarril de trenes y yo decía, pero yo no veo que le echen grasa y yo veo que esto es un riel metálico y que circula una tolva metálica y que están permanentemente echándole grasa. Entonces, yo dije, y llevé a esa persona especializada en temas ferroviarios y le dije, ¿tú cómo ves esto? Me dijo, no, es una locura, echarle grasa a algo que está en rozamiento y sobre todo que tiene polvo de cemento, de arena. Entonces, son máquinas muy costosas y yo dije, bueno, yo entonces voy a dejar de echarle grasa, pero el director nacional de mantenimiento me hizo firmar como una responsiva de que si algo llegaba a suceder, era responsabilidad mía y los motores, pues un motor de esos vale 20, 30, 40 mil dólares y eran varios motores subiendo materiales en unas plantas que para los técnicos en concreto son plantas mezcladoras de eje horizontal. Entonces, firmé eso, se logró la innovación. Vinieron desde Alemania a entregarme un certificado de la mejor innovación a nivel mundial en unas plantas alemanas y yo resulté pues premiado por ser innovador, siendo que yo simplemente tomé un conocimiento de otro lado y lo puse al servicio de otro conocimiento. Entonces yo creo que por ahí vienen y yo he podido, por ejemplo, tener éxito y uno de mis grandes, y tengo varios ejemplos, lo que pasa es que el tiempo es breve, pero trabajando para una multinacional en el área de mejora continua a nivel mundial, en la ciudad de Monterrey, pude utilizar herramientas que se utilizan en otras ciencias, como la antropología, por ejemplo, para contribuir en temas de desarrollo comercial y desarrollo de software. Entonces, uno dice, pero ¿qué tiene que ver la antropología con eso? Entonces, por ahí viene y he sido partícipe, no solamente yo, sino en equipos. Por aquí está alguien que luego voy a entrevistar. Está en Nezahualcóyotl, la mezcla Rentería desde Guadalajara, México, que fue compañero mío en esas innovaciones. Y bueno, creo, Giovanni, que cuando tú haces algo e impactas el mundo, o sea, impactas con una determinación sencilla, operaciones en 60 países del mundo, sientes la satisfacción de que... Alguna, sí. Por ejemplo, los cierres. Vamos a hablar de que los cierres en básculas, de fábricas de cemento, se hacen cuando se cierran los turnos. Entonces, los turnos en casi todos los países se hacen 6 de la mañana, 2 de la tarde, 10 de la noche. Pero cuando tú dices, el día es el día en cualquier parte del mundo y la gente no debe cerrar porque se arman trancones, colas, filas en las plantas y da lugar a que haya fraude por salidas manuales, cosas de ese tipo, y lograr tomar la determinación de decir a partir de este momento se hacen todas a las 12 de la noche y donde el que maneja la báscula o la romana o la pesadora, digamos que ni se da cuenta que cambió el día, ¿sí? Sino que se hizo el cierre en automático y tú cambiar paradigmas de una industria de 100 años, cambiarla con una decisión y tú saber que si funciona algo mal, pues tu prestigio y tu puesto está en juego, pero que tú tomas esa decisión que puede ser en un momento determinado arbitraria para muchas personas, pero que tiene grandes repercusiones a nivel mundial y grandes ahorros, economías y bueno, son muchas satisfacciones ¿sí? De esas experiencias de las cuales me he podido sentir orgulloso, Giovanni. Bueno, este tema también me parece interesante. De hecho, no pensé que hubiese tener tanta capacidad de conversación con las preguntas. Pero seguramente todos los que están en el auditorio, en algún momento de sus vidas, en la mañana, abren sus ojos y hay una pregunta por allá. O sea, hay como un reclamo interno, como diciendo, tengo ganas de hacer cosas grandes, tengo ganas de ser parte de algo. Hay un apetito insaciable de búsqueda por la trascendencia, por impactar las vidas. Sea el momento oportuno para que los que estamos aquí escuchando esta historia, me estaba acordando como antes y después de la propuesta de William, ¿no? Que esta mañana conversábamos un poco.
y genial. Pero también quiero rescatar, como todo en la vida, ¿verdad? Tuviste que dar ese paso de riesgo. Quizás una persona más insegura hubiese dicho, no, no voy a poner en riesgo los frijoles, la lonchera, como es en la jerga tradicional. Pero creo que el mundo necesita que demos esos pequeños pasos de riesgo, William, y gracias por contarnos esta historia que creo que nos enriquece y nos motiva a caminar. Pero ahora viene otra pregunta que va al opuesto. ¿Cómo te parece? ¿Qué es eso que te ha afectado? ¿Qué es eso que no quisiera volver a vivir? Es decir, también esa más negativa, por así decirlo, como para llevarlo, extrapolar la pregunta que te acabo de hacer hace un momento. Pues en mi juventud yo tuve que suspender los estudios de ingeniería civil en la Universidad del Quindío, en la bella ciudad de Armenia, Colombia, porque se presentó una crisis económica en mi familia y prácticamente me tocaba volver a empezar desde cero. Después de 5 semestres, volver a empezar de cero en la ciudad de Medellín, Colombia. Eso fue como un trauma, volver otra vez a empezar y como perder ese tiempo. Pero esa pregunta te la hubiera contestado así hace un mes. Quiero decirte que la experiencia más negativa, traumatizante de mi vida fue la que he sufrido en el último mes. Giovanni, esto ya lo sabes, pero para los que no lo sepan, soy sobreviviente del COVID-19. Tuve COVID hace 6 semanas. Inició como un pequeño dengue, posiblemente, pero colapsé, Giovanni, colapsé en horas. ¿Qué es colapsar en horas? Ya no es ya no es el dengue como el malestar, sino es toda la sintomatología de derrame cerebral, de trombosis, de hablar cosas incoherentes, de perder la visión, de que el mundo se me oscureció. Y de a partir del momento de ser llevado de mi casa por mi hijo Juan Esteban a la clínica Mérida de la ciudad de Mérida, una clínica privada, y no encontrar cupo en la clínica Mérida. Y mis hijos pues han desarrollado muchas habilidades y son amigos de mi médico personal y se conectaron en esta crisis, pero cuando yo llegué a mi casa, pues ya, claro, en ese momento se sonaron las alarmas de que podía ser COVID o era derrame cerebral o COVID o qué era. Es difícil en la ciudad de Mérida, México, hacerse un examen de COVID porque todo está prácticamente monopolizado por el Estado y solamente hay un solo laboratorio autorizado, pero hay una alta burocracia para el examen. Entonces, yo ya estoy en crisis, no se sabe qué tengo. A partir de ese momento pierdo la voz casi por 2 semanas y media. Yo fui justamente recordando esa juventud tan hermosa en esa bella ciudad de Armenia, que los invito, al que no conozca la zona cafetera en Colombia, es de las cosas maravillosas esas ciudades del eje cafetero. Eh, eh, esto, inclusive ahorita, por ejemplo, fíjense que algo que me acaba de pasar en este momento, Giovanni, tiene que ver con pequeños lapsus que quedan como secuelas del post-COVID. Entonces, esa es una evidencia. Por ejemplo, algo que estar 3 semanas boca abajo, imagínate 3 semanas boca abajo, sin voz. Justamente en Armenia yo fui tercer lugar, medalla de bronce en una competencia de 5,000 personas. Fui tercer lugar. Y si tú me preguntas al final de la maratón, William, ¿qué nivel de cansancio tienes o de agotamiento? Yo te hubiera dicho el 90. Ahorita yo llegué a un nivel del 99%. Entonces, imagínate no tener alientos, saber que hay normas de bioseguridad, saber que no te puedes comunicar, que no tienes fuerza tú solo ni para ir al baño, de que tu casa te convierte en una unidad de cuidados intensivos, de que no puedes comunicarte con nadie. Entonces es una crisis muy profunda, realmente, donde quiero decirte que hace un mes, justamente hace un mes, yo estaba a portas, digamos, en el lugar más bajo en el que he podido estar, ¿sí?
vamos a decirlo simbólicamente, por favor no lo tomen de manera religiosa, casi como resucitando de entre los muertos, casi como reviviendo o casi, y no conocía realmente el agotamiento en esos niveles. Y he podido entender, y hablando de innovación y de reinvención, estoy siendo innovador porque en la ciudad de Mérida no han utilizado para los pacientes post-COVID, no han utilizado las cámaras hiperbáricas, debido a que a mis contactos y a mi médico colombiano y a los doctores colombianos que han estado pendientes de mí, mis amigos, porque este es un tema de inflamación celular. Entonces, yo soy innovador en Mérida porque soy el primer paciente post-COVID al que le están haciendo sesiones de inyección a 2 atmósferas de oxígeno para poder oxigenar mis células. Y en el poco tiempo, estoy a punto y estoy cuestionando, por ejemplo, yo no tengo diabetes ni soy hipertenso, pero como se inflamaron a un nivel tanto las células, hay unas alteraciones en la tensión arterial, hay unas alteraciones en el páncreas, unas inflamaciones que hacen que, y por esto de la tormenta de citoquinas que nos protegen, ya tengo términos médicos incorporados en mi léxico, ya les estoy explicando a diferentes médicos lo que está sucediendo. Entonces, yo estoy convenciendo ahorita a la institución de salud en Mérida les dije, ustedes están perdiendo dinero con estas máquinas y no están ofreciendo este servicio a los pacientes post-COVID, a los que ya se sabe que hemos desarrollado anticuerpos, que no estamos enfermos, que no podemos contagiar a nadie. Y es interesante ver eso, ¿no? Cómo de una experiencia negativa yo me puedo volver ya. Y leyendo algunos documentos que tienen que ver con la diabetes, encontré que la diabetes es una trampa mortal. Y yo dije, pero ¿por qué los médicos dicen que la gente no puede salir de la diabetes? Entonces me puse a estudiar algunos documentos de la diabetes y dije, están tratando los síntomas. Hay que ir más profundo. Es decir, no es un tema que tiene que ver solamente con alimentación, con peso, con el perímetro del abdomen, de la cintura. ¿Cómo es posible que un médico le diga a un paciente, y viendo yo los costos de un gobierno, por ejemplo, un paciente, y hay estadísticas de los Estados Unidos, cuando por ejemplo un paciente de 40 años en Estados Unidos que lo declaran diabético, va a consumir de sus recursos propios o de los recursos del Estado, va a consumir $400,000 en el resto de su vida, va a consumir $400,000. Entonces, uno no puede ser, la medicina no puede ser tan irresponsable de decir que alguien no tiene solución del problema de la diabetes y hacerle gastar $400,000 o a la familia o al gobierno, que el gobierno finalmente no son los políticos los que aportan de su bolsillo, sino es la nación. Entonces, y cuando una persona tiene 50 años y le declaran diabético, pues va a gastarse 250,000. Países donde hay estadísticas, yo digo, Dios mío, entonces yo dije que hay que atender algo, o sea, no puede ser. Esto no puede ser una puerta sin salida. Y leyendo algunos documentos y búsquedas especializadas, me cuestioné en el tema de la inflamación y entonces encuentro, Giovanni, que aún en medio de la crisis y saliendo de mi crisis y por el amor y respeto que me tengo a mí mismo para poder como las águilas, reinventarme para la siguiente mitad de mi vida, porque estoy en la mitad de mi vida, como las águilas, que luego tú nos podrás hablar, he escuchado hablar varias conferencias de las águilas, de cómo se reinventan su pico, sus garras, sus alas, para renovarse y para un segundo tiempo. Le cuento, Giovanni, que en este momento yo estoy, entre comillas, cuando voy a consulta, resulto asesorando a los médicos, enfermeras, sobre cómo reinventar el tema de la diabetes. Y yo les digo, es que si tan solo se le mete más oxígeno al nivel celular, entonces las citoquinas no saldrían a ayudar y entonces el páncreas no tendría que producir insulina. Es decir, quiero pensar diferente, quiero pensar que hay solución para los problemas que la medicina dice que no hay solución. ¿Sí? No sé si algún día termine siendo una autoridad en la materia o cuál sea mi aprendizaje, pero Giovanni, esta experiencia tan negativa que ha sido el COVID-19,
y que soy un sobreviviente, pues esto me está permitiendo mirar ciertas cosas, valorar ciertas cosas, ¿sí? Y bueno, me estoy como reinventando inclusive al sector de la medicina, ¿no? Entonces yo, pues yo no soy un experto en medicina, pero estoy cuestionando médicos diciéndole, pero es que tú no le puedes decir a un paciente que va a ser diabético toda la vida. Tú tienes que no solucionar los síntomas, sino ir y darle oxígeno a las células. Tremendo, ¿no, Giovanni? Que en tan corta experiencia ya esté tratando de reformar un sector en el cual soy nuevo, ¿no? Ok. William, me apasiono escuchándote porque estaba recordando que una de las joyas de mi colección de libros, de mi biblioteca, son empresas que perduran, empresas que sobresalen. Recuerdo ese par de libros que compartimos tú y yo, que los amo, esos libros. De hecho, los he regalado a algunos amigos especiales. Y ahí encontramos muchos conceptos. Los primeros libros fueron de Jim Collins y Jerry Porras, que son profesores de management y de las mejores escuelas de administración de los Estados Unidos. Pero después ahí aprendimos un tema que lo vamos a hablar más adelante, pero ellos sacaron un tercer libro, de hecho lo sacó Jim Collins, que se llama Empresas Grandiosas. Y ellos sacaron un concepto que se llama el líder X10. ¿Cómo te parece? Los líderes de coeficiente X10. Y entre ellos hay un principio que se llama la creatividad empírica. Y cuenta la historia de un médico que tuvo cáncer de próstata. Me hiciste acordar de la historia porque él, siendo un CEO de alto nivel con muy poco tiempo, decidió ser un máster en cáncer de próstata. Estudió todas las posibles historias de cáncer de próstata. Así que te creo, y más porque recuerdo que en la siguiente pregunta que te voy a hacer es maravillosa, porque voy a decirlo con admiración. Cuando me invitas a que te entreviste, eso hace años desde que nos conocimos, y tú eres un catalizador de talentos, y me siento orgulloso de estar entrevistándote aquí porque puedo decirte mi mentor. A pocos les digo eso porque me han contribuido y me han guiado en algunas cosas. Entonces me acabas de hacer acordar de esa creatividad empírica, y es que hoy día es pecado no estar más allá del estándar porque la información está a la mano. Gracias, William, por ese aporte. Ya vamos redondeando las preguntas, sé que han sido buenas, y ahí viene una parte, porque estaba también recordando que pues, de pronto esto no, es muy espontáneo. Alguna vez te contratamos como consultor en nuestra organización, lo recuerdo, en Sí, estrategia, sí, muchas pero gracias, Giovanni, porque más que un mero trabajo, yo creo que trascendió, ¿no? Trascendió lo laboral a la amistad, y que tú, lo que valoro mucho de una persona como tú, que eres un mentor de muchísimas empresas y que te he visto en auditorios de miles de personas, en grandes y a nivel internacional, y que tú digas que me ves como un mentor, pues me honra semejante distinción. Muchas gracias, Giovanni. bueno, William, digamos que yo siempre he creído que el genio colectivo se da justamente de escuchar a personas. Ese genio colectivo, esa suma de genialidad es lo que hace. Pero mi comentario iba más a la siguiente pregunta: ¿por qué, siendo tú un consultor que he conocido tus ingresos mensuales en algunas multinacionales, por qué impartir a veces consultoría o horas de apoyo gratis? De hecho, yo reconozco que las horas que conversábamos en almuerzos hace muchos años, fue donde yo aprendí muchas cosas tuyas. Yo era un joven reciclador de perlas en esa época. Entonces, ¿por qué William Neira, siendo un consultor, asesor de grandes empresas a nivel internacional, saca tiempo y además para ser tan desprendido? ¿Cuál es la razón de eso, William? Pues, Giovanni, yo en términos generales siempre he sido generoso, abierto, y yo he creído en la generación de conocimiento compartido, colectivo, lo que tú hablas, y he asesorado empresas en 25 consejos de administración y consejos directivos en los que he podido participar, invitado y pagado.
pues yo siempre recomiendo la creación de riqueza compartida, ¿no? He visto con tristeza cómo se destruye mucha riqueza porque sencillamente la gente no quiere compartir, habiendo más comida para invitar más personas a la mesa. Yo siento que yo he sido una persona privilegiada, bendecida y que he recibido a lo mejor más de lo que debía haber merecido. Entonces, entonces, por eso tengo para compartir, pero déjeme decirte algo. Tú me dices que por qué ofrezco algo gratis o por qué hago algo sin costo. Giovanni, perdone que te voy a tratar de contradecir, pero en el fondo no te estoy contradiciendo, te estoy llevando a lo siguiente. En la vida, nada podemos decir que es sin costo. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos de esa manera? Puede ser que inicialmente no tenga un costo transaccional de un programa donde invitaremos coach, mentores, personas para capacitar, empoderar y catapultar emprendedores o simplemente conexiones de alto valor con empresarios en diferentes niveles. Por lo siguiente, Giovanni, yo aprendí algo de Gallup. Gallup es una empresa multinacional que mide muchas cosas a nivel empresarial. Y Gallup mide satisfacción en las relaciones comerciales. Aquí no puede ser que la facturación sea cero, pero Gallup mide qué es la recompra. Ahí hay una posibilidad porque pueden haber algunos, ya me están preguntando por productos de coaching formal y de certificaciones formales y si yo no los ofrezco, pues yo tengo amigos que los ofrecen capacitaciones formales como las que tú también ofreces y que seguramente nos dará la oportunidad tú me darás la oportunidad de poderlo presentar más adelante a todo el auditorio, esos productos que tienen certificaciones internacionales en el tema del coaching. Giovanni, pero me voy al tercer punto en el que Gallup mide la lealtad de la gente y es en la recomendación. Yo sé que ese factor de recomendación, esa medida de Gallup, de lealtad, yo sé que muchos de los que hoy y en este proceso van a recibir, entre comillas, algo sin costo, me van a recomendar. Entonces yo creo que la recomendación es importante. La recomendación es importante. Imagínense, Giovanni, poder tener estos redes alrededor de la mayor parte de los países de América, del África, de Europa, inclusive tener estos contactos de valor en Australia, en Filipinas. Entonces, todo porque es como si la vida te devuelve, es decir, como que tú invitas a otros a la mesa, pero luego los que invitaste a la mesa porque un día no tenían ellos, digamos, no tenían ellos, digamos, como, ¿sí? Y fueron invitados a mi mesa. Resulta que con el tiempo, o me invitan a su mesa, pues no estoy esperando esa relación de que lo que yo siembro lo tengo que cosechar. Yo creo en un concepto económico de juegos de suma no cero. Es un término muy técnico, pero lo que quiero decir es que yo siembro necesariamente y yo sé que la cosecha la voy a tener y la vida me responderá de otra manera. Entonces, es cierto, transaccionalmente tiene que ver con la forma en que tú me hiciste la pregunta, ¿por qué programa sin costo? Pero integralmente, Giovanni, pues todo tiene un costo. Pues estamos viendo personas que me están viendo desde España y en España son las 2, 3 de la madrugada. Entonces están tienen un costo, están dejando de dormir. Son personas ocupadas, pero son personas que me aprecian. Son personas que saben que hay un peso en lo que decimos. O sea, no es espuma, no es humo. Entonces, yo creo, Giovanni, que aunque la consultoría o estos procesos son sin costo, finalmente la vida me recompensa todo el tiempo, Giovanni. Bueno, al escucharte siempre me inspiras, se abre esa apertura mental. Hay una frase que les quiero compartir y es que tú la encarnas muy bien, y es que los líderes solo existen en las mentes y en los corazones de quienes los siguen. Voy a repetirla. Los líderes solo existen en las mentes y en los corazones de quienes los siguen. Pero falta la otra parte. ¿Por qué? Porque identifican necesidades legítimas de la gente y procuran suplirlas. Por eso tu respuesta es muy válida. De hecho, lo que te pregunto yo también lo vivo. De hecho, creo que incluso
La palabra amor, en hebreo, ahava, significa eso, dar. Y eso tiene una compensación, es un principio de éxito que debemos todos empezar a encarnar. Gracias. Voy por la siguiente pregunta, William. Ya estamos acercándonos al final de las preguntas. Y es, en la última conversación que sostuvimos, ¿cómo ser catalizadores de sueños? ¿Por qué hablar de emprendimientos ahora, justo en este momento donde quizás muchas personas están ensimismadas, están quizás en una cárcel en sus casas pensando qué voy a hacer? ¿Por qué hablar de emprendimientos justamente ahora? ¿Cuál es la razón a la que te motiva y por qué has empezado este metaconcepto de volar juntos? Giovanni, mire, en esta segunda parte de mi vida que estoy empezando, haz de cuenta que yo acabo de nacer en la segunda parte de mi vida. Es sorprendente. Es sorprendente la retroalimentación que me han dado los seres que me rodean, mi esposa, mis hijos. Es sorprendente la retroalimentación que me da esto, por ejemplo, mi hija, que se convirtió en speaker de informativo de muchos de mis amigos, y me decía, porque yo no podía hablar, y me decía, papi, ¿cómo es posible que todo el día tenga que contestar llamadas de tantas personas, de tantos países y de tantos vínculos que tú tienes porque tú eres una persona que la gente quiere? ¿Sí? Tú eres una persona que la gente aprecia. Y tú no debes andar, yo te veo que no estás, tú no te has entregado a las personas. Devuélvele a las personas ese afecto, ese posicionamiento que tienes en ellos. Ella está haciendo una maestría en gerencia de construcción, administración de la construcción, pero me decía, y yo me pongo a hablar con las personas, agradecerle a algunos, ahorita que estoy recuperando la voz y que estoy recuperando y que estoy devolviendo mensajes, tantos mensajes de chat que me habían dado. Y Giovanni, encuentro que muchas de las personas a las que yo aprecio han perdido su trabajo, les han disminuido su salario, están necesitando asesoría emocional, por los problemas que ya comienzan a tener en familia. Y me desafía el tema, sobre todo en la parte económica. Entonces, yo veo personas con mucho potencial que a veces, o algunos pueden necesitar formación, educación, otros van a necesitar acompañamiento, pero yo creo que otros necesitan personas pioneras o personas que ya tienen cierta experiencia que les ayuden a abrir puertas de conexiones. Todos necesitamos en la vida un padre, un tío, un abuelo que nos dé un consejo, un coach que nos entrene, un mentor que nos dedique tiempo, un sponsor que patrocine la parte económica de que nos financie de alguna manera, como un suegro, como heredar algo, alguien que vea en nosotros talento, y hay recursos para eso. Entonces, yo veo que hay mucho potencial en muchas personas y yo no estaría tranquilo, Giovanni, de yo estar realizado como persona y viendo que mucha gente que me aprecia lo que necesita es que de alguna manera ayudarle a quitar ciertos obstáculos. Algunos necesitan es no ver el escombro, sino ver más allá, perder a veces los miedos. Simplemente a veces lo que necesitas es que alguien le ayude a perder los miedos, que alguien efectivamente, porque los miedos no son virtuales, no son imaginarios, a veces son reales, que alguien le dé una mano. Entonces, parte de los productos que quiero ofrecer en esta nueva comunidad que estoy relanzando en este nacimiento de la segunda parte de mi vida es poder ofrecer como mínimo un negocio que muchos emprendedores y empresarios puedan hacer, un negocio mensual. ¿Todos tienen que participar en ese negocio mensual? No, porque si cambio, me acuerdo de la lista de Schindler, si tan solo salvo una vida, ¿sí? Si tan solo alguien se conecta con ese negocio, habré cumplido mi propósito. Ponle que esta comunidad, vamos a imaginar, vamos a darnos la oportunidad de volar juntos. Giovanni, volemos juntos y en 60 meses tú me vas a volver a entrevistar y vas a decir, oye, William, has presentado 60 negocios
De esos 60 negocios, 10 fracasaron, no respondieron a las expectativas. Pero estos negocios transformaron la vida de estas personas en Argentina, estos negocios cambiaron la vida de estas personas en México. Mira cómo este negocio que vino de España o que vino de Estados Unidos ayudaron a cambiar cierto estándar de vida en América Latina. Es decir, sí, o sea, mi compromiso como mínimo es ofrecer un negocio, una oportunidad de negocio. Yo sé que hay un sentido de urgencia y yo siento la carga y el peso y la responsabilidad de poder contribuir, porque es simplemente utilizar los contactos, las redes que ya construí en algún momento de mi vida, pero no puedo invitar 60 personas a ofrecer negocios en este momento. Tengo que hacer un trabajo que me cuesta tiempo para listar, medir las urgencias. Inclusive, pues vamos a tener que, con mi staff, principalmente mi staff que lo lidera, mi hija Keila Neira, poder hacer unas encuestas. Si no las hacemos por Monkey, las haremos seguramente por documentos Google, donde vamos a tratar de sentir cuál es el mayor peso de las necesidades, porque yo sé que tengo amigos muy ricos que quieren que yo les ayude a crecer más, pero yo lo dejaré para tal vez para una asesoría privada o para algo, pero yo necesito, voy a decirlo con mucho respeto, es muy difícil sacar personas de la pobreza, pero hay personas que en medio de la pobreza salen de la pobreza porque tienen esos dones de liderazgo. Lo que necesitan es un empujoncito, un patrocinio, un acompañamiento, un entrenamiento, un coaching, que pasen aún en medio de esos obstáculos, poder dar ese salto y pasar de emprendedor, de líderes a emprendedores y a empresarios. Bien, William, estaba recordando la frase porque me encanta también esa película, La lista de Schindler, y la frase es una frase del Talmud que dice: quien salva un alma, salva al mundo. Así que es muy contundente lo que acabas de decir. De hecho, también me hiciste recordar, estudiando cuáles son los modelos de riqueza, por qué los judíos tienen conceptos tan enriquecedores, que ha sido una de las corrientes que estudio. Y ellos acuñaron un término que se llama el tikkun olam en hebreo. Y tú eres un tikkun olam. Un tikkun olam es un guardián del mundo, es un reparador de vidas, es un reparador de personas que están necesitando que les pongan la curita, que están como guardianes para ayudar a que otras personas saquen lo mejor de sí. Y que es muy sencillo. El coaching funciona, ¿por qué? Porque muchas veces en la entropía, en el día a día, no vemos que las oportunidades estaban siempre ahí. Qué buena esta conversación y me uno a lo que tú estás haciendo. De hecho, lo comparto mucho. Ahora viene una pregunta, y que tú lo mencionabas ahora. ¿Por qué hay personas de tantos países que conocen a William Neira? ¿Por qué hay personas de España, de África, de Estados Unidos, del Cono Sur, de todos lados? Y en esta reunión, de hecho, por ejemplo, hoy tenemos personas de muchos países. Cuéntanos, ¿a qué se debe esto, William? Giovanni, esto tal vez por lo que yo te decía de mi pasión de niño, de la cartografía, déjame contarle una anécdota rapidita. Yo en cuarto primaria tal vez tenía unos 9 años, o por ahí, 9, 10 años. Yo vivía en Ibagué, Colombia, y mis hermanos y mi mamá, yo le pedí a mi mamá que me comprara hojas para cartas y sobres para cartas, y yo me conseguí un directorio bogotano, y tomé las direcciones de todas las embajadas y consulados que hay en Bogotá, y yo escribí de mi puño y letra: soy William Neira, estudiante de cuarto de primaria, y escribí a todas las embajadas y les dije: quiero mapas y quiero entender su cultura. Entonces fue simpático y sorpresa, Giovanni, me comenzaron a llegar a mi casa paquetes de libros y de mapas de todas, vamos a decir, los países que tenían representación en Bogotá. Entonces yo comencé a llenarme de mapas, y entonces tú me hablas de por qué tengo contactos. Y me entrevistaron de algunas embajadas y me contactaron y me escribían, y me comenzaron a suscribir a publicaciones internacionales, y siendo yo muy joven, ¿no? Entonces me conectaban con revistas del mercado común europeo, de por allá, de la Comunidad Económica Europea, y me dieron acceso a revistas de la UNESCO, y me matricularon, y me becaron a ciertas publicaciones gratuitas de sus países,
Y hasta que yo me casé, inclusive, mi esposa se dio cuenta que sin yo ser economista de profesión o economista de licenciatura, yo recibía mensualmente todas las revistas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo y todas esas revistas de la UNICEF y todo eso. Entonces, fue por una, y mis hermanos en un principio como que se burlaban, pero luego entendieron de que era real esto desde el contacto. Ahora, yo fui bendecido porque muy joven fui contratado por una multinacional mexicana que tenía presencia en muchos países y por el talento, las habilidades, las competencias, del cargo que yo tenía muy joven, comencé a viajar por diferentes países. Entonces, de las cosas básicas que yo aprendí antes de comenzar a viajar fue el coaching transcultural, es decir, tú cómo vas a otro país si no conoces las comidas, si no conoces los términos, si no respetas los días que para ellos deben ser de respeto, etcétera, etcétera. Entonces, en ese coaching transcultural, cuando uno viaja y uno tiene esa oportunidad de ir a otro país, entonces uno lo mira con respeto. Uno no llega desinformado al país, sino que uno primero se toma un curso, se lee un libro, ve algunas informaciones, uno sabe cuáles elementos culturales que uno trae de su origen pueden lastimar en una conversación. Entonces se vuelve uno respetuoso de las culturas y al trabajar en esta multinacional con personas de 60 países, pues va generando uno contactos. Yo tengo en este momento una página que es líder número 1. Más adelante les voy a hablar de eso porque yo también quiero presentar mis negocios. Mexiconcretos es la página que más seguidores tiene a nivel en habla hispana, 12,000 seguidores, y donde tengo más de 12 grupos con 500, 1,500 personas dentro de los grupos. Entonces, son grupos muy estructurados en la parte del concreto, ¿no? Pero cuando me preguntas eso, Giovanni, yo he sido alguien que con mi esposa deliberadamente hemos decidido sembrar amigos para tener amigos. Cuando estuvimos en Monterrey, México, yo veía que culturalmente la gente, uno se tiene que demorar mucho tiempo para hacerse amigo de ellos. Entonces yo le dije a mi esposa, pues invitemos, hagamos una comida colombiana, hicimos tamales tolimenses. Oye, y me recuerdo los tamales maravillosos que hacía tu mamá en Bogotá, tamales tolimenses, y yo creo que yo le dije a tu mamá que me había enamorado por el estómago, porque ella encontró el secreto de mi enamoramiento. Entonces, me recuerdo con mucho cariño y mucho aprecio los tamales de tu mamá en Bogotá, que fueron con mucho afecto y Para lo un recuerdo diciembre, con mucho ¿no? aprecio. ¿Cómo? Para un diciembre hicimos una tamalada en casa y fuimos a visitarte con esos tamales. Ahora hay que ir hasta España para poderlos comer. Ya no está, mi vieja ya no está en Bogotá, pero Bueno, son únicos. sí, entonces interesante porque en Monterrey invitamos 100 personas a nuestra casa y déjeme decirle que después de esa invitación de 100 personas, pues no les dimos lo que ellos están acostumbrados, que son estos sodas o Coca-Cola, sino que les dimos solo lo que llaman aguas, o sea, en términos con los colombianos son jugos de frutas y mucho café, y les dimos antojitos colombianos y les hicimos tamales tolimenses. Me conseguí una colombiana que me hizo tamales. En Monterrey está la gente muy acostumbrada sábados y domingos a hacer asados de carne. Eso es una costumbre maravillosa que tiene la gente. Cuando tú vas a Monterrey un domingo, sientes todo huele a humo de carne asada, ¿no? Y son de buenas carnes. Entonces, Sarita y yo, y en ese momento estaba Keila y Juan Esteban, todavía no ha nacido nuestro hijo menor, fuimos beneficiarios de cuando sembramos amigos deliberadamente. Tuvimos invitaciones en los 4 siguientes años, 3 años y medio, casi 4, de que nos invitaran todos los fines de semana. Es decir, hicimos un solo evento y eso detonó invitaciones permanentes y fue algo simpático. Nos fuimos de Monterrey porque yo volvía a trabajar en Bogotá en un cargo de representación a nivel de Islas del Caribe y de Centroamérica para la compañía en la que trabajaba. Que volvimos a Monterrey de vacaciones como a los 6 años. Y fue impresionante que 6 familias regiomontanas de Monterrey fueran a recibirnos en el aeropuerto. O sea, fueron a recibirnos al aeropuerto. Y unas se querían llevar a Keila para su casa, otros se querían llevar a Juan, otros se querían que yo les prestara, unas amigas de Sara querían que yo les prestara a Sara, otros amigos querían ofrecerme hospedaje. Es decir, entonces fuimos de vacaciones y Giovanni, se trata de eso. Entonces yo he tratado de ser generoso, por ejemplo,
cuando me preguntan, voy a poner un ejemplo sencillo. Yo he creado, por ejemplo, una base de datos de diseños de mezclas y las he compartido en toda América Latina y en Filipinas, que hablan en español, en Guinea Ecuatorial que hablan español. Lo he compartido con gente del mundo del concreto de manera gratuita y la gente me llama y me agradece. Entonces, yo estoy en la memoria, estoy en la mente, estoy en el corazón de ellos. Entonces, no sé, Giovanni, pues yo tiendo a pensar, y tú me puedes se me vienen muchas anécdotas, pero yo sé que el tiempo es breve y entonces estoy peleando en si contar una anécdota o no, pero son tantas cosas que yo he hecho, que ha extendido eso, y a veces cuando hablamos con Sarita, porque Sarita se reinventó en México. Sarita se reinventó porque es una psicóloga que atiende clientes en Estados Unidos. Sarita atiende clientes en Estados Unidos. Ahorita no es la contingencia, sino desde mucho antes empezó a tratar clientes o pacientes o clientes, porque hoy en día la gente sana busca un psicólogo para potencializar, porque necesita tener conversaciones inteligentes, estructuradas para encontrar estos nuevos niveles. Entonces, un psicólogo no está mirando solo personas enfermas. Sarita ha tenido la oportunidad de asesorar personas, dueños de empresa, líderes de empresa, y yo me sorprendí porque mi esposa, atendiendo personas en Chile, atendiendo personas en Argentina, en Perú, en Colombia, o sea, mi esposa a través de las redes sociales, entonces, de alguna manera, yo he copiado a mi esposa en esa reinvención que ella ha hecho de su vida a través de toda esta tecnología, porque nosotros nacimos en la época en que no habían computadores y ahorita pues la tecnología va a unos pasos agigantados, entonces es desafiante, ¿no? Y reto y aprovecho para decirle a las personas que no se consideren productos terminados, es decir, no importa tu edad o tu situación. No es una frase de libro, es decir, es una frase de vida, es decir, siempre existe la oportunidad de reinventarse, ¿sí? Entonces, cuando se habla de felicidad, escuchaba y escuché a la vicepresidente de felicidad del sistema tecnológico de las universidades de Monterrey, del sistema TEC de Monterrey, o sea, el Tecnológico de Monterrey, hablando, y que con ese cargo de felicidad y hablando de la reinvención. Entonces, dentro de los parámetros que ellos manejan, ellos entienden la felicidad como la capacidad, como esas emociones, sentimientos de hacer algo con pasión. Es decir, uno es bueno para algo, uno le puede satisfacer las necesidades a alguien, pero llega el momento en que uno deja de sentir como esa pasión porque por su edad, por su entorno, por los obstáculos, y es necesario volver a reinventarse. Entonces, yo, por ejemplo, Giovanni, tengo una especialización en finanzas de la Universidad Autónoma Occidente de Cali, y déjeme decirte que tomé un diplomado en finanzas hace un par de años aquí en la Universidad Autónoma de Yucatán, y encontré que hay niños de 17 años que saben más de finanzas que yo. Pues yo digo, ¿pero por qué? Y entonces ellos pueden hacer cambios de divisas, o sea, y yo sé que hay 50,000 multiniveles y hay 50,000 academias, pero son muchachos que solo compran oro, compran petróleo. Entonces yo digo, pero yo, ¿por qué tengo una formación? Aparte de tengo una formación en finanzas, y yo, ¿por qué? Y fue uno de los dos, y quiero aprovechar, no es parte de tu pregunta, pero quiero aprovechar un cuestionamiento, pero responde a la pregunta de por qué estamos aquí. Fíjense, Giovanni, de los dos porqués de por qué estamos aquí, cuando comienzo a recontactar y a devolver estos saludos que me han hecho ciertos amigos en diferentes países, y al escuchar de ellos esas bonitas palabras de estar pendientes de mi salud y encuentro deterioro económico en sus vidas, yo comienzo a cuestionarme en lo siguiente: ¿por qué la mayoría de nosotros no tenemos ahorros? ¿Y por qué la mayoría de nosotros no tenemos ingresos adicionales? Y eso, ¿por qué me los hago en primera persona? Es decir, yo tengo sueldo de director ejecutivo en una muy buena empresa de Mérida, en Yucatán. O sea, yo soy un privilegiado de la vida, soy un privilegiado de las oportunidades porque soy un extranjero en un buen cargo en una ciudad, pero entonces ese por qué no tenemos ahorros, por qué no tenemos ingresos adicionales, es lo que de alguna manera me cuestiona, y yo quiero ayudar a resolver esos porqués también en esta comunidad, Giovanni.
Bueno, tu pregunta es, tu respuesta es bastante clara, realmente, y hoy debemos hablar mucho de un concepto, las megahabilidades, que son la inteligencia social, la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional. Creo que ahora estábamos viendo tu inteligencia social muy desarrollada y realmente capitalizar eso aunado a invertir sirviendo es grandioso. No sé si tengamos el tiempo. Elena Orozco hace una pregunta en el chat y esa pregunta la conversamos tú y yo hace 10 años en una servilleta, Elena. No sé si la quieres responder tú, mi querido William, o quieres que yo le dé un tip aquí a... La pregunta yo la leo y tú la respondes. A ver, ¿dónde está Elena? Elena Orozco. ¿Cuál es una de las claves para saber mentorear a una persona con potencial? Contéstala, Sí, Giovanni. me da gran gusto decir lo que tú me la explicaste a mí hace 10 años. Estábamos justamente en un almuerzo y surgió como respuesta del libro Empresas que sobresalen y hablan del concepto del erizo. Y no me voy a demorar, te voy a dar los 3 principios por los cuales Elena está preguntando. No existen absolutos, es decir, no es que exista esta fórmula y solo esta y nada más, sino que vamos a hablar del concepto del erizo y es ser el mejor del mundo en algo. Y ellos colocan una triada, Elena, y hacen una pregunta que no garantiza el éxito, pero lo deja a la persona muy cerca, a un 95, 99% para que lo pueda lograr. Ellos dicen, pregúntale a una persona qué es aquello que le apasiona, aquello que haría sin que le pagaran, que se le van las horas, que se desvive, que se desgasta y dice, wow, esto es lo mío, no me paguen, yo lo hago gratis. Primer principio para mentorear a una persona. Segundo, que pueda ser el mejor del mundo en lo que hace. Es decir, que su capacidad de gestión, la forma, es decir, hacerlo correctamente y durante el tiempo correcto, es decir, es la mejor en lo que hace, se convierte en una probabilidad en medio de 10.000 personas, como lo habla en un estudio, descubra sus fortalezas. Entonces, para mentorear a una persona, primero, que la persona pueda elegir aquello que le apasiona y que lo haría sin que le pagaran. Dos, que pueda ser la mejor del mundo, al menos que sea mejor entre 10.000 personas, según recomiendan los grandes gurús. Y tres, que mueva el motor económico, que tenga una oportunidad de mercado, que resuelva una circunstancia o transforme una situación. Entonces, ese principio lo recibí de ti hace 10 años y está en el libro de Empresas que Sobresalen, lo he aplicado, hoy lo aplico como coach a muchas personas y es genial. Entonces, Elena, no tenemos el tiempo, pero quisimos aprovechar tu aporte y es valioso que las personas quieran preguntar. ¿Qué dices, William? Giovanni, yo era consultor contratado de la empresa donde tú laborabas y eras parte de la dirección. Una pregunta, yo ese libro, ¿tú por qué te acuerdas de eso? Yo te lo recomendé ese libro, yo lo cité, o ¿por qué lo recuerdas con tanta precisión? De hecho, creo que son los libros que más amo y he regalado. Entonces, esos libros, esa colección de libros, empresas que perduran, empresas que sobresalen, después sacaron otro libro que se llama El éxito que perdura, y ahora después sacaron otro que se llama Cómo caen los poderosos para contar los grandes éxitos empresariales, y este último, Empresas grandiosas. Entonces, quien me detonó a tener esta colección de libros eres tú, y los amo estos libros, porque son realmente joyas para hacer consultoría, William. Giovanni, cuando yo te conocí me sorprendiste porque aparte de un amigo que tenemos en común, que tú debes recordar a Calito Sarmiento. ¿Te acuerdas de Calito Sarmiento? Por supuesto, sí, claro. Calito Sarmiento me llevó a una de sus casas y me mostró una colección privada de 5.000 libros. Yo pensé que, yo no pensé que alguien pudiera tener más libros que yo, ¿sí? Que tal vez pudieran ser unos 2.000, pero cuando yo te conocí, tú habías leído más de 1.000 libros. Entonces, ¿cómo es posible que yo te recomiende uno que tú te haya marcado tanto? Me sorprende que te haya hecho un aporte que te haya servido y la verdad, pues, y que haya sido en una comida del mediodía, como decimos en México, un almuerzo en Colombia, que haya sido en eso y que haya marcado. A mí me ha marcado mucho un libro, Giovanni, que te lo quiero recomendar, y es ¿Por qué fracasan los países? ¿Sí? Ok. ¿Por qué fracasan los países? Luego, ¿por qué fracasan los países? Es un libro que me ha detonado muchas cosas, ¿sí?
me ha detonado mucho, mucho, mucho. Es un libro que detonó en mí muchas cosas, Giovanni, ¿sí? Te lo quiero recomendar. Se llama ¿Por qué fracasan los países?, de Daron Acemoglu y James Robinson. Luego te mando, porque eso habla del poder, de la prosperidad y de la pobreza, y eso fue un detonante para mí. Fue un detonante para mí, y aquí pues yo tengo aquí de estar en Mérida con mi familia, en esta hermosa ciudad que inclusive te la recomiendo, Giovanni, está entre el top de las 10 mejores ciudades del mundo por sus indicadores de seguridad. Es una ciudad maravillosa, un poquito caliente, aquí pasamos los 35 grados con frecuencia, pero es una ciudad que sale en las guías turísticas dentro del top. Esta ciudad que nos ha recibido con los brazos abiertos y que ha sido nuestra casa, y donde tenemos amigos muy valiosos, y es una ciudad hermosa. Pero este libro me detonó bastantes cosas en mi vida. ¿Por qué fracasan los países? Es un libro que te recomiendo, Giovanni. A ver si luego más adelante conversamos sobre él, porque es necesario, Giovanni, y uno ve que los gobiernos, y metiéndonos en el tema de gobierno, los políticos más que constructores son destructores, y destruyen de acuerdo a su agenda política y no dejan instituciones de largo plazo para trascender, sacar a la gente de la pobreza, educarla, darle libertad, controlar, pero sin lastimar a las personas. Entonces, bien interesante, ya que estamos hablando de libros que detonaron tu vida, este seguramente va a detonar también, por lo menos para mí, a mí me detonó mucho. William, de hecho tenemos en el chat personas interesadas en que podamos colocar las bibliografías, lo cual haremos al final. Y vamos a ir concluyendo las preguntas. ¿En qué cree William Neira para ir terminando esta reunión? ¿En qué crees tú, William? ¿Cuál es tu sistema de creencias? Giovanni, el término que tengo para eso es algo que conversamos frecuentemente con mi esposa, que es psicóloga y entrenadora, catalizadora de talentos y de potencial. Algo que hemos acuñado entre nosotros, le llamamos esto a las creencias sistema de convicciones, ¿sí? Sistema de convicciones. Entonces, Giovanni, yo creo que uno desarrolla las convicciones de manera progresiva, ¿sí? Conforme su experiencia, conforme sus vivencias, conforme su manera de pensar. Más adelante tengo alguno de mis invitados, es una persona que desde el punto de vista de la medicina nos va a compartir cómo la manera de pensar influye tanto en lo que uno es. Temas comprobados, no estoy hablando de religión, respetando las creencias de los que están aquí, porque yo también tengo mis creencias religiosas. Inclusive, Giovanni, algo que me sorprendía contigo era por qué teniendo convicciones religiosas diferentes, no sé si tú lo recuerdas, pero lo digo aquí públicamente, cómo nosotros dos teniendo diferencias y sistema de convicciones religiosas diferentes, cómo podemos hablar con tanta confianza y cómo nos respetamos mutuamente, ¿sí? Y cómo escuchamos con atención y con respeto. Y estamos hablando de que tú y yo podemos hablar de nuestras convicciones religiosas y escucharnos con atención, sin tratar el uno al otro en un momento determinado de transgredir, de sabotear, de maltratar o de convertir al otro, ¿no? En lo que tenemos. Y entonces fíjese que, pero para que no hablemos de sistemas de convicciones religiosas, déjeme decirle de que uno desarrolla su sistema de convicciones y pues yo creo, Giovanni, en la libertad individual. De hecho, antes del COVID-19, yo ya me estaba pareciendo a esos libertarios universales, a esos patriotas universales que
que estaban creyendo que los gobiernos de izquierda o los gobiernos de derecha y gobiernos autoritarios nos querían sabotear a toda la vida poniéndonos un tapabocas, ¿sí? Nos estaban saboteando, pero porque los gobiernos utilizan eso de una u otra manera para sus beneficios. Entonces, ¿cómo es posible de que, y cómo es algo que inclusive no hay en este momento, por lo menos a nivel de México, no hay una unicidad al respecto del criterio del cubrebocas, ¿sí? Ni el presidente, ni el subsecretario de salud, ni siquiera la OMS se ha puesto de acuerdo en el tema. Entonces, yo creo que mi sistema de convicciones va hasta donde el individuo busque su realización. Yo creo en las libertades individuales de todas las personas, como lo que en religión se puede llamar libre albedrío, pero también considero que no una libertad individual o un derecho de una libertad individual o de una minoría, a lo que yo llamaría dictadura de las minorías. Creo que ya, aunque respeto a mis amigos que tienen libertades individuales, ¿sí? No quisiera ya en el terreno político, mi sistema de convicciones dice que una minoría no puede establecer dictadura, ¿no? O por ejemplo, ahorita hay unos movimientos de anarquía, por ejemplo, de querer borrar la historia. ¿Cómo es posible que quieran tumbar unas estatuas? O sea, es como reescribir la historia. ¿Cómo es posible que, es decir, que si los primeros americanos fueron aborígenes que pasaron por el estrecho de Bering y no fueron los polinesios que llegaron por Chile, o que si fueron los vikingos que llegaron a Canadá, por allá a Terranova, o que si fue Cristóbal Colón? Es decir, yo creo que eso no da lugar a destruir la historia, ¿no? Y a seguir en un esquema de polarización y de división. Entonces yo creo que ese es mi sistema de creencias. Libertades individuales, pero con una responsabilidad social compartida. Bien. De hecho, eso realmente permitiría generar modelos de prosperidad colectiva, William. Bueno, hemos concluido estas preguntas. Cerremos con dos temas. ¿Por qué hablar de coaching y mentoring? Bueno, hay otra pregunta que nos hace Elena Orozco. No sé si quiere que la respondamos de una vez o la dejamos para nuestra próxima sesión. Está un poquitico larga. Yo creo que ahí está. Yo creo que por cuestión de tiempo, pues vamos a grabar y vamos a ponernos de acuerdo con Elena Orozco. De todas maneras, quiero que por favor tomen no sé si todos los invitados tienen el teléfono, el WhatsApp del WhatsApp, o sea, para que lo anoten, más 521, es como el WhatsApp del staff de William Neira Consulting, 999, que es como empiezan los teléfonos en Mérida, 357-4362, ahí lo acabo de escribir. Lo repito, más 52, cuando es esto, entonces se le agrega el 1 cuando son teléfonos, más 521, gracias Keila por colocarlo, más 521, y viene el teléfono celular del staff que es 999-357-4362. Entonces, les pido por favor que todas las preguntas que se detonen de esta conferencia las manden ahí. Vamos a tomarlas en cuenta y les vamos respondiendo conforme vayamos liberando tiempo, con mucho gusto. ¿Sí? Les damos esa opción, porque pueden haber personas aquí que necesariamente no estén en el chat que tenemos. Y aprovecho, Giovanni, para agradecer a las casi 130 personas de Canadá, Estados Unidos, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Brasil, Portugal, España, Guinea Ecuatorial y Congo, que ya están en el chat, ¿sí? Y que seguramente si no se pudieron conectar en esta oportunidad, pues vamos a tratar de subir esta presentación, que no era la mejor opción aquí en Zoom. Vamos a tratar de subirlo a las redes sociales, principalmente en la de YouTube, que es donde vamos a estar utilizando con más frecuencia, pero también lo vamos a expandir a otros grupos que tenemos en
en Facebook. Y sí quiero invitarlos a que los 130, porque Facebook, perdón, WhatsApp nos da la posibilidad en este chat de 200, hasta 256 personas. Lo tengo cerrado para todos los involucrados por una sencilla razón, porque tenemos diferencias de horas de 10 horas. Es decir, yo no coloco mensajes después de las 4 de la tarde porque ya es medianoche en España y Portugal. Entonces no quiero molestar el sueño de los que ya están durmiendo. Entonces, por eso con Keila, que está coordinando el staff, sabemos en qué horas podemos publicar. Coloco y he pedido que coloquen los nombres de las personas por el respeto. O sea, cuando una persona confía en nosotros, por ejemplo, Adriana Guzmán, entonces se coloca el teléfono de Adriana Guzmán y decimos bienvenida Adriana Guzmán. Habrán personas que lo puedan salvar de una vez porque son personas que desean aumentar su networking y porque, pues, tenerlo ahí, porque en algún momento que abramos el chat y pregunten, no le va a decir, oye, ¿tú de dónde eres? Y tú, entonces, por lo menos ya sabe que cómo se llama y de dónde es, ¿no? Entonces, y queremos esto, no tanto entrar en los temas de prohibiciones, de reglas de juego, de qué puedes hacer, de qué no puedes hacer. Lo que queremos es esto, más enfocarnos en lo positivo, en lo que podemos construir, ¿sí? Entonces va a venir una dinámica especial, Giovanni, ya yo creo que ya es el momento de ir cerrando, donde vamos a utilizar las diferentes herramientas, el Zoom, para hacer webinars especializados, el YouTube, el Facebook, vamos a mandarles documentos, vamos a hacerles conexiones, vamos a presentarles negocios en los que yo esté involucrado o no esté. O sea, yo también le pido a las personas, inclusive hablando contigo, Giovanni, yo le decía, Giovanni, tú vas a tener oportunidad de mostrar tus negocios, pero no esperes que yo esté metido en todos los negocios. Es decir, yo tendré que evaluarlos, mirarlos, saber esto, si lo puedo recomendar o no, pero el tiempo, es decir, el tiempo no me da para estar en tantos negocios. Entonces yo creo que de la misma manera cada uno tomará lo que le sirva, lo que le haga clic, lo que esté acorde a sus necesidades o lo vea como oportunidad y asuma su propia responsabilidad, ¿no? Yo creo que cada uno debe asumir la autogerencia de sí mismo, ¿no? Gerenciarse a sí mismo es no presentar excusas del entorno, de la naturaleza, del más allá, sino yo soy el responsable y el gerente de mi propia vida. Entonces, en ese contexto quiero invitarlos a que no todo lo que se ofrezca aquí lo tienes que tomar. Yo te conecto con unos amigos con un cierto nivel de riesgo, pero es tu responsabilidad tomarlo o dejarlo. Es decir, porque no podemos tratar de conectar en los próximos 60 meses, 60 negocios, y yo no puedo estar en todos. Es decir, yo puedo estar en 5 y no me interesa, sí, porque el tiempo no me da, o en 8, no lo sé. Es decir, estoy colocando simplemente un número, pero lo que quiero es, tampoco quiero excluirme y decir que no tengo responsabilidad, no, porque evidentemente se trata de transformar comunidades. Yo sé que transformando personas, Giovanni, se transforman familias. Yo creo que si se transforman familias podemos transformar comunidades. Si transformamos comunidades podemos tener ejemplos de transformar ciudades y de transformar naciones, ¿no? Y seguramente podremos hablar de mejores países. Muy bien. Bueno, creo que hemos ido concluyendo con esta última conversación que tú hablabas sobre por qué hablar de procesos de emprendimiento. Creo que la palabra criterio y juicio son valiosas en estos momentos para que cuando cada uno reciba la información, pues pueda tomarla y pueda decidir si es una buena oportunidad de poder llevar. Yo en este momento represento productos de México en Colombia, pues no voy a dar nombres, pero para que sepan, y represento un producto alemán y represento uno americano. Y lo importante es rescatar lo que tú quieres hacer y es quizás acercar a las personas oportunidades que ya puedan estar listas, llave en mano. Bueno, William, para mí ha sido muy grato, muy enriquecedor haber estado contigo y con cada uno de los participantes. Nos parece escucharte todo un derroche de experiencias y de conceptos. Tu jerga, perdóname la expresión, locuaz para hablar y tus experiencias enriquecen mucho esta conversación. Para mí ha sido muy grato haber podido ser elegido para ser la persona que te entrevistó. A todos los que se conectaron, desde Colombia estamos para servirles. A ti, William, como te lo he mencionado, mi admiración, respeto, mi aprecio de tu familia, tu linda familia, estamos para servirles. Gracias, William. Giovanni, gracias.
como dicen en México, al contrario en mexicano significa también, es decir, aplica también lo mismo de lo que me acabas de decir. Gracias por querer, por darme ese honor de una persona tan destacada como tú, tan emprendedora y que eres padre de mentores y de líderes, estar en esta conversación con esa generosidad que siempre tienes y siempre en conversaciones tan enriquecedoras, pero no son conversaciones que se quedan en el aire, sino que se plasman. Y una persona que ha transformado tantas vidas. Entonces, Giovanni, yo te agradezco y ese eslogan que hemos creado con mi equipo de colaboradores de Volemos Juntos, porque estamos creando un metalenguaje, ahí se ven las montañas, yo sé que algunos estamos abajo, otros estamos en la mitad, otros más arriba, pero se trata de que el que esté más arriba le explique al otro que está más abajo y decirle cómo puede volar, ¿no? Y a todos en general, gracias Giovanni, pero lo extiendo a todos, gracias por volar juntos. Y nuestro eslogan va a ser en este tiempo, y hemos escogido el águila, porque el águila tiene la capacidad de reinventarse a mitad de la vida, como lo que yo he pasado después de esta gran crisis del COVID-19, COVID largo y profundo, digno de historia de terror, pero también de historia bonita, de ver cómo se resucitan y cómo soy conmovido a saber que puedo ser una persona de transformación, cómo puedo ser y contribuir con mis enlaces y con mis conexiones, no solamente yo beneficiarme de ellos, sino poderla extender a personas que las necesitan. Entonces, lo que justifica, Giovanni, lo del erizo, lo que hablabas del erizo, ¿sí? O sea, yo creo que el propósito de nuestras vidas es ser únicos en esa identidad única que cada uno tenemos, pero que esa identidad única, para ese propósito, que es lo que nos define como únicos, tiene que tener un componente de cómo le solucionamos el problema mañana a alguien. Es decir, no se trata de ideas filosóficas o meramente religiosas o conceptuales. Y por eso me gustó mucho hablar contigo, Giovanni, porque tengo testimonio tú cómo has transformado tanta gente en tus negocios y de gente que te admira, que te respeta, que te sigue. Entonces, para mí ha sido un honor que tú hayas sido mi entrevistador. Yo tenía que ser entrevistado, aunque sea, digamos, el coordinador y líder de toda esta iniciativa en este tiempo. Pero yo sé que vamos a tener la oportunidad y que en esta comunidad que se está creando, que ahorita somos 128 en el chat, yo sé que cuando yo te presente y presente los negocios, Giovanni, estoy seguro de que ya van a ser miles los que van a estar ahí en un par de meses. Entonces, y seguramente ya tendremos mejor acondicionamiento de las redes sociales. Entonces, Giovanni, muchas gracias. Saludos a tu esposa, a tus hijos. Y bueno, un abrazo para ti, Giovanni, y para todos los que nos han acompañado en esta noche. Volemos juntos. Águilas, volemos juntos. Nos despedimos con el eslogan de Volemos Juntos. Entonces, vamos a volar juntos. Es decir, lo que dice la física cuántica, ni siquiera es filosofía ni religión. Si tú crees que no puedes volar, déjeme decirte que tienes toda la razón. Pero si tú crees que puedes volar, únete a nosotros y no mires el escombro ni las dificultades que está teniendo a tu alrededor. Cambia tu manera de pensar y anímate y acepta la invitación de Águilas, volemos juntos. Nos vemos próximamente. Les estaremos informando a través de las redes sociales y del chat que hemos creado.